Señores, está con nosotros, como lo habíamos anunciado, el líder de la lista 711, Compromiso Frente Amplista, Raúl Sendic. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, gracias por venir, gracias por desafiar esta mañana que no está nada fácil, ¿no? Sí, ni el agua ni el tránsito está fácil, pero buen día, un gusto estar acá. E igualmente de recibirte. En una etapa nueva de tu vida. Sí, absolutamente. Desde mediados de octubre de este año que pasó, había tomado la decisión de dar un paso al costado de la gestión. Tú lo habías anunciado, sí. Y la verdad que de lleno, prácticamente sin escalas de un día para el otro, me quedé inmerso en la actividad política, giras que he hecho por varios lugares del país, actos, actividades, reuniones políticas. He acompañado a Tabaré en algunas de las salidas al interior, así que sí, fue muy positivo y muy intenso a la vez. Me imagino. Raúl, ¿qué te hizo cambiar de opinión? Hace algún tiempo me dijiste, tal vez sea el momento de volver a mi actividad. Esa que yo te decía, doctor, y vos me corregías, sí. ¿Verdad? Tal vez son muchos los libros que dejé de leer en este tiempo y no debería dejar mi profesión detrás. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ahora has abrazado, y se te nota con mucha sinceridad y además con mucho entusiasmo, al trayecto político. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que es necesario en el Uruguay, en todos los partidos, a nivel de... Yo creo que incluso no solamente en los estamentos políticos, también incluso en otros ámbitos de la vida económica y social del país, es necesario ir generando un recambio desde el punto de vista generacional. Creo que a nivel político ese recambio se viene procesando con lentitud, pero hablo también incluso a nivel empresarial, a nivel social. O sea, es necesario que haya un recambio generacional en un mundo que tiene y que le ha dado un enorme espacio a la gente joven. El Uruguay en ese sentido viene un poco postergado. Y nosotros consideramos que hay un grupo de gente de una nueva generación, incluso ni siquiera podemos decir de gente joven, porque yo tengo 61 años, o sea, tampoco es que, como decía mi abuela, nos cocinamos en el primer hervor, o sea, estamos al revés, ya nosotros tenemos que estar pensando en cómo le hacemos espacio a una nueva generación de gente que tiene que venir atrás de nosotros. Pero es necesario que haya a nivel del sistema político uruguayo recambio desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de la edad, de la participación, de las propuestas. Yo creo que es necesario generar una nueva épica en el Uruguay, un nuevo desafío enorme que nos involucre a todos desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de los nuevos paradigmas que el mundo nos está planteando y nos está exigiendo, y las oportunidades que el mundo nos está abriendo. Y pienso que en eso tengo para aportar. Así lo siento, así también me lo han hecho saber mis compañeros. Estas visitas, las salidas estas al interior han sido tremendamente emotivas desde el punto de vista del recibimiento, de la forma en que la gente nos ve, así que yo realmente me siento muy satisfecho por eso, y creo que es una tarea que hay que desarrollarla en estos próximos años. Creo que existen grandes posibilidades de que el Frente vuelva a ganar las elecciones, y que Tabaré Vázquez sea el próximo presidente de la República, y en ese contexto yo creo que una gran tarea del próximo gobierno es abrir paso a esa nueva generación, para que la nueva generación sea la que asuma importantes responsabilidades en todo ese proceso que tenemos por delante. ¿Qué espera la gente de ti, Raúl? ¿Espera que hagas lo que tu papá quería hacer, o espera tu propia versión, la de Raúl Sendic? No, yo siento que nosotros hemos procurado, y creo que debe ser un peso muy fuerte llamarse Raúl Sendic, debe ser sobre los hombros, debe llevarse, y lo estoy diciendo en términos de comprensión, de esos legados que cuando uno tiene un padre con una figura y un volumen incluso histórico trascendente,
luego los hijos sienten ese peso, ¿verdad? La gente hace sentir ese peso. Sí, es bastante frecuente, digamos, eso, de una enorme cantidad de gente que se acerca y te abraza y dice, quise mucho a tu padre, o sea, claro. O sea, transmite muchas veces, hace como una transmisión, digamos, de afectos y de respeto, y yo siento ese peso, obviamente. Creo que de todas maneras la gente, en lo que hemos hecho, o sea, yo estuve casi 9 años al frente de una de las empresas más grandes del país, hicimos un perfil propio en eso, en cómo encaramos la gestión. Creo que el Uruguay cambió y el mundo cambió tanto que sería absolutamente irracional quedarnos aferrados al pasado. Creo que tenemos que mirar mucho hacia adelante y la gente espera eso, porque en realidad la gente en buena medida lo que espera es la continuidad de los proyectos. En los frente amplistas esperan la continuidad del proyecto político. La continuidad del proyecto político sí o sí se da y se puede dar si el proyecto se nutre de una cantidad de ideas que nos permitan mirar hacia adelante, no quedarnos aferrados en el pasado mirando hacia atrás. Entonces, esa creo que es mi tarea, y por eso incluso nosotros propusimos en su momento la creación de un foro de mirada estratégica para el Uruguay, que es Propuesta Uruguay 2030, que es un ámbito de mirar lejos, de tratar de poner luces largas entre gente de distintos partidos, incluso mirando hacia dónde debe ir el Uruguay en las próximas décadas. Esa creo que es una gran tarea, porque no estamos acostumbrados a mirar hacia adelante ni a proyectarnos, estamos siempre mirando para atrás. Yo creo que el Uruguay, después del 50 hasta el 50 del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, miró mucho hacia adelante, pero después quedó aferrado a los éxitos del 50, a lo bien que nos había ido, a los campeones que éramos, y empezamos siempre con el espejo retrovisor, y es hora de mirar mucho para adelante, porque si no miramos hacia adelante es imposible estar insertos en el mundo que viene. El mundo que viene nos está desafiando a posicionarnos con una mirada estratégica, y yo creo que ese es el aporte más grande que podemos hacer. Esta mañana se trata de hablar de ti, pero me resulta irresistible preguntarte, ¿imaginas qué país que quisiera Raúl Sendic hoy, papá? ¿Qué diría del actual gobierno en el Uruguay? Es difícil, porque yo siempre he procurado no hacerlo. Eso porque tu papá había cambiado su visión. Era un hombre tremendamente racional, y incluso cuando salió de la cárcel salió con una propuesta que se la hizo llegar a todos los partidos sobre cómo atender las emergencias que el Uruguay tenía en aquel momento, la pobreza, la deuda. O sea, hubo una propuesta que él la pensó, la escribió y se la presentó a los partidos, a todos, se reunió con todos los líderes de todos los partidos en aquel momento para plantear el plan de emergencia nacional, un plan de emergencia contra la pobreza, que era una señal muy fuerte de cómo esa dirigencia tupamara que estaba presa se posicionaba hacia la nueva apertura democrática que el Uruguay estaba viviendo en aquel tiempo, a partir del 83, 84, 85. Creo que fue toda una señal, un símbolo que marcó, digamos, la historia de una parte de la izquierda de ahí para acá. Claro, claro. Que hizo que Mujica llegara a ser el presidente de los uruguayos, como ocurrió ahora. Entonces, creo que el viejo Sendic tenía la característica de ser un tipo muy inteligente, con una capacidad muy fuerte de poder interpretar esas nuevas realidades, pero no puedo... Siempre he evitado convertirme en una especie de representante en la tierra de Sendic. Sí, eso está claro, Raúl, eso está claro. Y no hago predicciones, porque el otro día, yo qué sé, a veces pasa. El otro día estábamos en la asamblea una de mis últimas acciones en ANCAP fue ir a la reunión a la que se hizo para la audiencia sobre el impacto ambiental de la planta regasificadora. Sí. Y había una mujer ahí que me decía, ¿qué diría tu padre si te viera acá? Entonces yo, la verdad que entonces me quedo pensando, yo digo, yo no sé lo que diría, no sé lo que opinaría de la planta regasificadora.
todo, entonces no sé si estaría a favor o estaría en contra, entonces tampoco, así como yo creo que ella no es la representante de ese indígena en la tierra como para recriminármelo a mí, yo tampoco soy el representante, entonces no, generalmente no caigo en eso. Claro, ¿no? Además tienes todo el derecho de ser tú sí. Persona. Pero pediría más izquierda tu papá. La verdad que no lo sé. O sea, yo creo que digamos en el Uruguay, yo personalmente pienso no se necesita. No lo veo ni desde izquierda ni desde derecha. Creo que se necesita ayornar, digamos, o poner al día las propuestas que se han realizado. Nosotros llegamos, el Uruguay, la izquierda llegó al gobierno con un plan para salir de la crisis que teníamos en el año 2003, 2004. El Uruguay salió de la crisis con medidas que fueron muy inteligentes a lo largo de este tiempo. Y hoy sería, en este nuevo país, digamos, que ya no está en crisis, sino que lo que necesita ahora es un plan hacia el desarrollo. Yo creo que no se puede seguir manteniendo todo exactamente igual, sino que justamente lo que se necesita es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a incentivar, por ejemplo, un mayor agregado de valor en nuestras exportaciones o una diversificación de nuestras exportaciones, manteniendo las exportaciones que hoy tenemos? ¿Cómo diversificamos para poder alcanzar a mercados mayores? ¿O cómo hacemos para que no quedemos tan expuestos a los valores o a los precios internacionales que tienen las materias primas que nosotros exportamos, con una mayor diversificación de nuestras exportaciones? O sea, que nos permite una cobertura mayor. ¿Cómo hacemos para incentivar, ya no en forma genérica, digamos, a la inversión, sino cómo orientamos la inversión hacia aquello que trae mayor tecnología, la aplicación de biotecnología, de procesos más complejos, de mayor generación de valor en las inversiones que se desarrollan en el país? Porque nosotros tuvimos un plan para traer inversiones de todo tipo, porque el Uruguay las necesitaba. Ahora yo creo que estamos en condiciones de ser más selectivos en el tipo de inversión que necesita el país para la mejor aplicación de innovación, de tecnología, de biotecnología, de procesos en los que el Uruguay se puede convertir en líder. También se necesita ir hacia una solución mayor en otros temas, ¿no? El de la educación, por ejemplo, claramente que no pasa solamente por asignar recursos, sino que pasa por un plan. Eso me extrañó los otros días. Me extrañó los otros días que el doctor Vázquez anunciara un 6%, ¿verdad?, del PBI en relación al futuro de nuestra educación. ¿Está allí el problema, Raúl, o está el problema concretamente en un sistema que está caduco en este momento? Sí. En un terreno, en una tierra de nadie, donde nadie sabe quién gobierna, quién maneja, quién realiza las estrategias, quién efectúa las políticas de educación. Yo he sido muy crítico con este tema porque a mí yo creo que la educación es uno de los, quizás el pilar más importante que tenemos para ir hacia los objetivos que tenemos planteados. O sea, no hay nada que distribuya mejor que la educación, no hay nada que asegure mejor el desarrollo que la educación, no hay nada que asegure mejor la democracia que la educación. O sea, no hay forma de pensar en todos los objetivos que tenemos planteados hacia adelante que no sea a través de este pilar básico, principal, que es generar gente cada vez más capacitada, más educada, con mejores capacidades para insertarse en el mundo. Entonces, ese es, desde mi punto de vista, el enorme desafío que tenemos por delante, y pasa por una mayor exigencia a la sociedad en su conjunto, a la familia, a los docentes, a los gobiernos, a las autoridades, por un compromiso que tiene que haber de toda la sociedad con esa educación que necesitamos. La asignación de recursos que el Congreso del Frente Amplio resolvió es llegar a un 6%, como una meta a alcanzar del producto, como una meta para alcanzar en el próximo gobierno. Yo estoy convencido que si la utilización de esos recursos tiene que estar planificada previamente, claro, con exigencias muy fuertes desde el punto de vista de cómo se van a utilizar los recursos y sobre qué resultados se van a aplicar esos recursos, porque nosotros necesitamos avanzar
en recursos, pero sobre todo necesitamos avanzar en resultados en la educación, en planes que garanticen que si hay 100 gurises que entran al liceo, haya por lo menos un alto índice de gurises entre 95 y 100 que salgan, porque no los niveles de deserción que tenemos hoy en la educación media son absolutamente inaceptables y los niveles de ausentismo de los docentes desde mi punto de vista son inaceptables, y es inaceptable que de cada 10 clases que tiene que haber en un pasillo haya una que no se está dando, porque esos gurises que no tienen clase en este momento, en cualquier liceo de Montevideo donde hay de 10 clases hay una que no se está dando, esos gurises andan boyando dentro del pasillo jorobando a las demás clases. O sea, es imposible que se pueda mantener un sistema de educación, y eso pasa todos los días del año durante el periodo lectivo, digamos, durante el periodo de clase. Entonces, esa situación que es muy cotidiana, sin embargo, es determinante para los niveles y la calidad que tiene que tener la educación. Claro, claro. Entonces, yo sé que ahora cuando empiecen las clases, otra vez vamos a tener cantidad de gurises que tienen otra vez que esperar que los docentes elijan las horas, la asignación de horas en la UTU que todavía no se pudo hacer porque ha habido resistencias, profesores que se anotan en varias clases, en varios liceos, y después eligen uno o dos y dejan a otros colgados, entonces los estudiantes quedan esperando. Entonces, si no se pone al alumno como absoluta prioridad en todo este proceso, y eso lo tenemos que tener claro quienes gobiernan, los padres, la familia, los docentes y las autoridades todos, francamente creo que tenemos un problema. Y cuando hablo de un compromiso de toda la sociedad, me estoy refiriendo a que nosotros tenemos que privilegiar a la juventud en el Uruguay. Tenemos un problema para darle oportunidades y abrirle puertas a la gente joven. Tenemos que tener espacio en las empresas. Nosotros hicimos un programa que lo impulsamos desde ANCAP, que se llama Yo Estudio y Trabajo, que le dio oportunidades de trabajo a casi 1000 gurises en distintas empresas públicas, y el resultado del programa es excelente, porque lo que logramos con ese programa es que de toda esa cantidad de gurises que se anotaron y que entraron, ninguno dejara de estudiar. O sea que el objetivo del programa no es que trabajen, el objetivo es: te premio con un trabajo, con una sola de trabajo, si te mantenés dentro del ciclo educativo, y se mantuvieron. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en las empresas haya cupo para estudiantes con pocas horas de trabajo, que haya planes para favorecer el estudio formal e informal, que haya carreras cortas, o sea, que haya opciones que los jóvenes puedan tener una diversidad, y desde el punto de vista de la educación, de la cultura, del deporte, porque tiene que ver con la formación de los valores, que a mí me tiene preocupado. Nosotros vimos este verano cosas a los que no estamos, que tienen que ser una alerta para nuestra sociedad sobre los valores que nosotros queremos cultivar en las nuevas generaciones. Por ejemplo, Raúl, y desmanes que hubo en el verano, situaciones absolutamente pero ayer inaceptables como para la sociedad, que nosotros tenemos que analizar por qué esas cosas están ocurriendo y cómo tenemos que hacer para lograr concentrar a nuestros jóvenes en la escala de valores que la sociedad quiere tener, digamos, y cómo hacemos para que los jóvenes se vayan formando en esa escala de valores que la sociedad necesita tener. Es decir que de alguna manera yo estoy leyendo que tú expresas menos reproches y más mirar hacia el futuro, transformando la realidad que hoy vivimos. Efectivamente. Creo que hay que hacerlo así, hay que asumirlo así. Bien. Decías recién de los jóvenes, sí, y es así como tú decís. Yo he contado en más de una oportunidad la experiencia que tuve hace bastante tiempo. Yo había ido a Estados Unidos y había tenido un problema con un dinero que me habían mandado desde Montevideo. Y me mandaron a hablar con el gerente de cuentas, creo, concretamente de ese banco. Entonces me hicieron pasar a un lugar, ¿verdad?, una oficina, y había una persona que estaba de jean y que tendría 27, 28 años, ponele, 30, si querés, te lo doy por eso.
Y entonces él me pregunta concretamente qué deseo, y yo digo que quiero hablar con el director de cuentas. Soy yo. Sí. Y eso se ve mucho, sí, digamos, en otros países, la responsabilidad importante que los jóvenes cobran. Pero hay algo que me preocupa. Nosotros, perdón, sí, nos pasó en todos estos años de gestión en ANCAP, que ANCAP se relaciona con decenas y decenas de empresas importantísimas a nivel mundial. Claro, las petroleras, claro, las evaluadoras, las financieras, las de proyectos, las de ingeniería a nivel mundial. La mayoría de los CEO de esas compañías, de quienes dirigen las compañías, son gente muy joven. Los veteranos a veces quedan en una especie de consejo de ancianos que los consultan cada tanto, pero la mayoría de los que dirigen esas compañías es gente absolutamente joven. Ahí está. Y de eso que tú sugerías recién también quería hablarte. Es decir, nosotros hablamos mucho de los jóvenes, y es verdad, todo lo que has dicho, el cuadro que has dado, es así. Yo creo que no debe haber nadie que esté discrepando en este momento contigo. Pero hay otro sector que está muy golpeado, que es el de los viejos, ¿no? Uh-huh. Este no es un país que trate bien a los viejos. Primero porque las jubilaciones, a pesar de que han tenido recuperación, ¿verdad? Sí. Pero esas cosas mágicamente no se consiguen. Llegan a una etapa de la vida en donde no la pasan bien, o por lo menos muchos de ellos no la pasan bien. Sienten a veces el peso de depender de sus hijos. Sienten que en el crepúsculo muchos de los sueños que podían tener de pronto no se pueden realizar. Hay quienes dicen faltan viejos en el trabajo, falta gente que sepa hacer. Por ejemplo, los otros días alguien me decía, ¿sabés que nos faltan peones? Gente en el campo, ¿no? Gente que sea, que sepa de verdad. Tendríamos que traer a aquellos viejos que sabían hacer de todo. Ese es otro sector, Raúl, que sufre mucho. Sí, además nosotros tenemos, el Uruguay ha ido gradualmente extendiendo su promedio de vida, por lo tanto tenemos cada vez un número mayor. Tenemos una baja natalidad, o sea que además el Uruguay es un país que se ha ido envejeciendo, digamos, desde el punto de vista etario. Creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte a lo que se ha esbozado y se ha avanzado, digamos, como el Sistema Nacional de Cuidados, porque nosotros tenemos que asegurar los derechos. Cuando se habla de los derechos humanos, que muchas veces cuando se habla de los derechos humanos parece que solo se hablara de los derechos humanos del pasado. Claro. Tenemos que hablar de estos derechos humanos también y de cómo el país atiende mejor a esa generación a la que le debemos tanto, porque en realidad el Uruguay se construyó en base al esfuerzo de esa gente y de esos que hoy son veteranos, que a veces quedan abandonados o desahuciados o solos porque son situaciones. Entonces creo que hay que trabajar mucho en un sistema nacional de cuidado. Creo que hay que tratar de fortalecer con recursos aquellas entidades que se ocupan de la atención de los más viejos. Hoy hay precios en algunas de las casas de cuidado que son casi privativos, digamos, o sea que que establecen una diferencia social impresionante en cómo si hay recursos, si hay dinero, se puede garantizar determinados cuidados, y otros que no tienen esas posibilidades quedan prácticamente abandonados. Entonces creo que hay que trabajar mucho en eso. Creo que también es cierto, a nosotros nos pasó en ANCAP, porque hubo un recambio de gente, mucha gente que se jubiló, y claro, se pierde una experiencia importante. Entonces creo que hay que buscar, hubo una experiencia interesante incluso en un acuerdo que hizo el Zunca con la Cámara de la Construcción para que los viejos se ocuparan de algunas horas, joven, es verdad, porque me parece que ese tipo de experiencia, de combinación de la experiencia, digamos, y la sabiduría con el empuje y el impulso de la gente joven, inexperiente y sin conocimiento, muchas veces necesita de ese intercambio entre el más veterano y el nuevo que llega. El mostrador, el viejo y querido mostrador de nuestros mayores. Sí, dicen que los cuadros campeones tienen que tener 3 o 4 veteranos, ¿no? Claro. Raúl, cuando te mencionan la pluna, ¿qué sentís?
Bueno, a mí la verdad que me da mucha tristeza todo lo que pasó, porque yo creo que hemos perdido una oportunidad importante de poder sacar adelante una de las empresas emblemáticas del Uruguay. Creo que se hizo una muy mala elección, digamos, trayendo a Campiani en su momento. Creo que a su vez todos los acontecimientos que siguieron después mostraron la calaña de este personaje, digamos. Yo estuve varias horas declarando con el fiscal y la jueza por lo que por la relación que tuvo Campiani con ANCAP y toda la situación que se generó. Nosotros presentamos una denuncia por estafa. Campiani está preso por estafa, o sea que desde nuestro punto de vista hay por lo menos en el medio de la tristeza de todo este acontecimiento, que es bastante lamentable, por lo menos sentimos la satisfacción de que dimos los pasos necesarios para que por lo menos esta situación la justicia pudiera intervenir junto con otras denuncias, pues también hubo una denuncia del Partido Nacional y hubo también un trabajo de oficio de la justicia, pero creo que va a ser muy difícil salir fácilmente de esta situación. O sea, yo creo que este es un proceso que recién empieza. Campiani está preso, sus socios están presos. Ahora la justicia tiene que determinar si hace lugar o no al recurso de inconstitucionalidad que presentaba la defensa de Fernando Lorenzo y de Fernando Galoia. Pero creo que tenemos que estar preparados para que esto sea digamos, el hilo de estas novelas se extienda a lo largo de los próximos meses. Hay mucho para aprender de esto, que creo que es lo más importante. Hay que aprender que cuando se hace una apuesta de esta naturaleza hay que seleccionar muy bien con quién se trabaja y a quién se trae, en quién se puede confiar y en quién no. Seleccionar mucho, con garantías muy estrictas, a los posibles socios del Estado. Cuando el Estado se involucra en estas cosas, hay que tener mucho cuidado. Nosotros ANCAP tiene, por ejemplo, hicimos una experiencia muy interesante. ANCAP tiene más de 20 sociedades con privados, y cada proceso de selección de una empresa es un proceso muy difícil y tremendamente estricto, y las garantías que se exigen son tremendamente importantes. Ahora mismo, por ejemplo, para la construcción de una planta regasificadora, o cuando se seleccionaron las empresas que podían hacer exploración petrolera en el Uruguay, las garantías que se exigen son muy grandes, porque los negocios son importantes y ponen muchos recursos en riesgo. Entonces, creo que hay que aprender de esas cosas. Hay que tratar de encontrar una solución a lo que quedó de ¿Tú advertiste en su momento que no te gustaba este negocio? Nosotros, la participación de ANCAP en su momento fue a través del contrato del acuerdo por el suministro de combustible. Claro. Que fue para lo único que fuimos consultados, digamos. Claro. Y estafados. Y después estafados. En aquel momento las exigencias de Campiani sobre el precio del combustible eran enormes. O sea, nosotros no le cedimos a Campiani todo lo que Campiani quería desde el punto de vista del precio. Y incluso en un momento, en el medio de todo eso, nosotros le tuvimos que cortar el suministro de combustible. Campiani se estuvo proveyendo durante muchos días en Argentina y con Petrobras. Cuando a Pluna, ANCAP dejó de venderle combustible a Pluna en el medio de esta novela, digamos, no al final, sino en el medio. Nosotros habíamos cortado. Porque ya no, en aquel momento había problemas con los pagos. Después hicimos un acuerdo para el pago de esa deuda, restablecimos el servicio de combustible. Siempre fue una relación bastante tormentosa, digamos. Incluso en algún momento hasta llegué a echarlo a Campiani de mi oficina, porque era bastante impertinente, digamos, en la forma que se relacionaba. Y bastante irrespetuoso. Eso, No, pero la verdad que a veces hay situaciones que hacen perder la paciencia y bueno, y finalmente
nosotros terminamos con una deuda de Pluna con ANCAP muy fuerte, que nos impactó. Tratamos de mantener el abastecimiento lo que pudimos, a pedido del Ministerio de Economía y Finanzas en su momento, que lo mandó hasta por escrito. Y nosotros, porque acompañamos en ese momento, yo entendí y me solidaricé mucho con el deseo, la búsqueda que el Ejecutivo hacía de tratar de que la compañía no cayera, o sea, de buscar una solución que era contrarreloj, porque el problema es que cuanto más demoraba la solución, más grandes eran las deudas, porque la deuda aumentaba por semana, digamos, o sea, era una situación bastante crítica. Entonces yo creo que el Poder Ejecutivo, Fernando Lorenzo, el presidente, todos trataron de encontrar una solución en forma de contrarreloj en el último periodo, y no se pudo encontrar una solución buena que permitiera mantener la compañía funcionando y que permitiera mantener esas fuentes de trabajo y la conectividad y todos los objetivos que estaban planteados. Así que yo creo que es una experiencia en la que hay que trabajar mucho y estudiarla. Estoy absolutamente convencido y defiendo mucho la honestidad y la honorabilidad de mis compañeros de gobierno, que creo que hicieron todo lo que pudieron para tratar de encontrar una solución a esto, lidiando con gente que bastante inescrupulosa, digamos, en todo este proceso, porque pero los hubo ineptitud privados también, ¿no? Yo creo que hubo errores en que creo que el error mayor estuvo en el proceso de selección, digamos, en el origen. Yo creo que hay un problema de origen, digamos, de matriz, digamos, claro. Pero porque después contrarreloj con las situaciones de los posibles juicios en Brasil y toda esa situación, era bastante difícil trabajar con la serenidad que se necesita trabajar en ese momento para poder encontrar la solución más justa. Claro. Creo que ahí es donde estuvo el mayor error. Creo que yo leí con mucho detalle todo el informe de la jueza. Yo reivindico mucho el papel que jugó la justicia, porque me llama la atención cómo la jueza y el fiscal, con toda la cantidad de información, llegaron a ese informe, digamos, porque a veces hay dos formas o sea, a veces cuando no se tiene información es difícil de poder establecer. Pero cuando tenés una selva, cuando también es difícil. Y a mí me llamó la atención la capacidad que tuvieron de tomar los elementos esenciales de todo ese proceso para poder establecer ese dictamen y ese informe yo lo leí con mucho cuidado, porque realmente me llama la atención cómo con tan pocos recursos, pues la justicia, yo por muchos motivos relacionados con ANCAP, más de una oportunidad tuve que ir a un juzgado, tuve que ir a hacer una declaración, y uno ve con los pocos recursos con los que trabaja la justicia, que a veces están tapados de papeles, tapados de cosas, y con poca gente, y uno siente cómo escriben en algunos lugares hasta escriben a máquina todavía, cosas entonces la verdad que llama un poco a mí me sorprendió el veredicto y el informe, porque tomó los elementos claves más importantes, y hasta a veces en temas contables, porque a mí me llama la atención, ellos hacen una observación, por ejemplo, sobre la auditoría externa que tenía Pluna, cómo la auditoría externa de Pluna no advirtió determinadas cosas que tenía que haber advertido, y es muy difícil para la justicia llegar a ese informe, y sin embargo llegaron y pudieron determinar eso. La verdad que me parece un punto a favor, digamos, de ese trabajo que se hizo ahí, positivo. Raúl, volvemos a la campaña. ¿Serás el compañero de Tabaré Vázquez? Hay muchos nombres, ¿no? Sí, yo si el Frente Amplio llega a la conclusión de que tengo que ser el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez, yo lo voy a asumir con muchísimo gusto. Vamos arriba, seguro. Sí, tengo un enorme cariño y respeto a Tabaré, lo quiero muchísimo. En lo personal he estado vinculado a él desde el
propio proceso electoral que lo llevó por primera vez a la Intendencia de Montevideo, y voy a estar, incluso mucha gente en este proceso me planteó en su momento que tenía que podía ser uno de los precandidatos en la interna del Frente Amplio. Desde el momento que Tabaré Vázquez define que él podía ser un precandidato, nosotros acompañamos eso inmediatamente, y ahora también, si el Frente Amplio define que tengo que ser su compañero de fórmula, lo voy a hacer con muchísimo gusto. No me desvela, digamos, la verdad que no es algo que me desvele o que esté pensando como un objetivo, porque en definitiva me parece que hay cosas mucho más importantes, que es primero definir el candidato, que vamos a hacerlo en la interna de junio, y después salir a asegurar un triunfo en la primera vuelta con una mayoría que nos permita gobernar. Ese es un gran objetivo, y yo estoy dispuesto a apoyar la mejor fórmula, la que el Frente Amplio defina, para que eso sea posible. Creo que hay que trabajar mucho, porque el desafío es enorme, hay que asegurar esa mayoría, y sobre todo creo que se asegura con una buena perspectiva de país, planteando no solamente un relato de lo que hicimos, que es positivo y es bueno, y obviamente a mí por lo menos me cierra positivamente todo lo que hizo los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio en el Uruguay, pero a su vez creo que lo más importante es que nosotros podamos plantear un nuevo paradigma al uruguayo y a la uruguaya, que tiene que enamorarse con ese nuevo proyecto y autodesafiarnos con lo que tenemos por delante. Tú decías hace un ratito, no más a la izquierda, que no estabas en esa posición. No. Creo que hay que, entonces ahí está, profundizar y de poner al día, digamos, porque yo siento que el Uruguay, si lo llevara a los juegos de los gurises en la computadora, yo diría que pasamos de pantalla, digamos. O sea, entonces, cuando pasamos de pantalla, tenemos ahora un nuevo escenario y desafíos muy diferentes, y una realidad distinta, ¿no? sí. Mucho más grande, una realidad distinta, es una nueva pantalla, un nuevo escenario, y los desafíos son enormes en este nuevo escenario. Entonces, no podemos seguir con la misma pantalla que teníamos anterior. La pantalla anterior la pasamos. O sea, sí, ya las cosas se resecan. Se resolvieron, ahora es... Esta nueva pantalla requiere de nuevas propuestas, de nuevas medidas, que no se trata ni de izquierda ni de derecha, se trata de cómo logramos que el Uruguay pueda aprovechar la enorme oportunidad que el mundo nos está brindando, porque en otros momentos a veces podríamos decir el mundo está en crisis, estamos en una situación tremenda, sí, tenemos que ver cómo pasamos por esta. Ahora no, ahora tenemos un enorme desafío justamente en esa oportunidad que el mundo nos abre. Entonces yo hoy, justamente antes de venir a la entrevista, pensaba, hay una cantidad de uruguayos que están comprando tierra en el Chaco paraguayo. Paraguayo, muchísimo. Sí. Paraguay está vendiendo más carne que Uruguay y que Argentina ya, sí, en Rusia. Claro. Y son uruguayos y argentinos, sí, los que les están enseñando. Pensemos en esto. Nosotros estamos yendo al Chaco paraguayo porque sabemos hacer, porque sabemos qué se puede hacer con esas tierras. Tenemos tecnología, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, sabemos lo que se puede hacer ahí. ¿Ustedes se imaginan cuántos chacos paraguayos hay en África, en una parte importante de América? O sea, ¿cuánto de lo que nosotros sabemos hacer se valoriza hoy en el mundo? ¿Y cómo tenemos entonces que posicionarnos en este nuevo mundo, en tecnología, en biotecnología, aplicada a todos estos procesos agroindustriales? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Capaz que vamos a ser petroleros en el futuro, y de eso no sabemos casi nada, de la industria petrolera que viene no sabemos. Ahora, de esta industria, de las cadenas industriales vinculadas al agro, de la producción de carne, de la producción de lana, de la producción de la cría de ganado, de los cultivos, de todo eso nosotros sabemos. Entonces, ¿y cuánto se valoriza eso en un mundo donde hay millones de nuevos comensales sentados alrededor de una mesa todos los días exigiendo su plato de comida porque ahora pueden hacerlo? En China, en la India, en Brasil, en África, en buena parte de este mundo hay una cantidad de nuevos comensales que se sientan a servirse un plato de comida que antes no lo hacían. Y nosotros estamos aquí justamente sabiendo hacer esas cosas que el mundo valoriza hoy.
Ideológicamente, ¿qué sos, Raúl? ¿Sos marxista? ¿Sos amigo de Axel Kicillof? Yo soy amigo de Axel. Ahí sí. Está. Yo estudié mucho el marxismo, leninismo. Creciste en un lugar muy especial, claro. Y es un enorme aporte para la interpretación de la vida. Eso creo que nadie lo duda. Es un aporte enorme. Creo que eso a su vez requiere de todos los días irnos ayornando, poniéndonos al día en saber interpretar estas cosas. ¿Sos o no sos? Marxista soy marxista, sí. Siento que el marxismo ayuda mucho en esa interpretación. Después creo que hay una cantidad de nuevos acontecimientos que van sumando y que ayudan a la interpretación. No creo que nosotros estemos en condiciones de construir el socialismo ahora. Ni siquiera creo que lo tenemos planteado. Yo personalmente creo que es muy difícil plantear a veces me hace un poco de gracia, digamos, y lo hemos comentado con Mujica, cómo a veces se utilizan palabras fácilmente. Sí, claro, etiquetas. Sí, etiqueta el socialismo del siglo XXI y todas esas cosas. Ajá. Como si el socialismo fuera una cosa tan sencilla y tan fácil de construir. Por lo menos las dos experiencias que he visto no han terminado bien. Entonces creo que hay que trabajar mucho para poder crear nuestro propio modelo de desarrollo y asegurar que la gente pueda vivir feliz en ese modelo que nosotros seamos capaces de construir. Bueno, ¿qué sentís de aquí en más que le querés decir a la gente? Tal vez tengamos, te fastidiemos seguramente en plena campaña, esto recién está empezando, sí. Pero ¿qué sentís que le tenés que decir a la gente en general? ¿Solo al Frente Amplista le hablás? No, a todo. Quiero poner un ejemplo, porque yo creo que es muy claro. Cuando los muchachos nuestros fueron al Mundial de Sudáfrica, sí. Nosotros todos, por lo menos en mi casa pasaba, que estábamos esperando cuál era el último partido antes que se volvieran para el Uruguay. Y empezamos, y los gurises sentaban en el living de casa a ver eso. Cuando seguimos avanzando en los partidos, y ya no se volvían, los gurises míos se sentaban en el living de casa con la bandera abrazados a la bandera para poder festejar los goles y abrazarnos todos cuando terminaba el partido. Cuando seguimos avanzando más, ya los gurises míos, que son un joven y un adolescente, ya no se aguantaban ni siquiera dentro de casa, se juntaban con los amigos en la pasiva, en cualquier boliche, para poder ver el partido y abrazarse en la calle y salir a la calle a festejarlo. Esa esperanza que se genera, que impulsa, que da tanta fuerza, que es capaz de movilizarnos, yo creo que es lo que nosotros tenemos que generar con el Uruguay que viene. Tenemos que generar una enorme corriente esperanzadora en el Uruguay de que este país puede ser un país desarrollado, que nosotros en lo que va de este siglo duplicamos el Producto Bruto de este país, y si nosotros en los próximos años lo volvemos a duplicar, lo estamos poniendo al nivel del Producto Bruto de cualquier país desarrollado. Sí. Entonces, nosotros lo que necesitamos es generar esa corriente de esperanza, de confianza en que el Uruguay pueda alcanzar esas metas, pero que esas metas no caen del cielo ni vienen regaladas, sino que dependen de cuánto esfuerzo cada uno de nosotros ponga en ese Uruguay que viene, en el trabajo. No estoy hablando solo de la política, estoy hablando fundamentalmente del trabajo, el desarrollo, el comportamiento de cada uno de nosotros, el comportamiento de nosotros en la sociedad, de la convivencia. Entonces, creo francamente que estamos todos con esa enorme oportunidad de construir ese Uruguay y que tenemos que tener una enorme confianza y esperanza de que cada uno de nosotros lo pueda hacer, porque no depende de los demás, depende de cada uno de nosotros. A veces Pepe Mujica dice algunas cosas que uno se pegaría un tiro, dice, porque se preguntaría, ¿por qué él dice nuestro presidente esto? Pero hay otras cosas que las dice con con la puntería del individuo que tiene vida, ¿no? Que va a los problemas prácticos. No lo estoy juzgando como presidente, no estoy diciendo ni que es notable ni que es malo, no, estoy hablando de su estilo, ¿no? Que creo que forma parte de la seducción que provoca en el exterior. Cuando Mujica habla, por ejemplo, ahora las madres, sea por lo que sea, porque necesitan o no, están menos con sus hijos.
En vez de darle en vez de darle un televisor plasma, darle charla a los chiquilines. Mujica está diciendo una cosa que yo siento realmente, que comparto totalmente, eso que durante mucho tiempo tuvimos. Hay dos cosas que tú mencionaste recién, que tiene que ver con la educación y los valores. Si los uruguayos nos ponemos de acuerdo en educación y valores, aunque vos seas hincha de Fénix y yo sea hincha de Rampla y aquel hincha de Bellavista y aquel... Yo creo que daríamos un gran paso adelante. El retorno a los valores, sí. Porque a veces ir hacia atrás es ir hacia adelante, ¿verdad? Sí. A través de los ejemplos. El retorno a los valores que nos construyeron como sociedad. Claro, exactamente. Y la solidaridad, el trabajo, la cooperación, la cultura del trabajo, sí. El ahorro. Exactamente. Y la educación. Pero son ejercicios que van a llevar sufrimiento. Y se van a necesitar conductores que sean capaces de provocar ese sufrimiento. Sí. Porque me da la impresión de que así fácil no va a salir. No, se necesita mucho liderazgo. Sí. Se necesita liderazgo a todos los niveles. Se necesita un fortalecimiento de los liderazgos en las empresas, en un taller, en la sociedad, a nivel en el deporte. Claro. Raúl Sendic, siempre es un gusto hablar contigo, ¿eh? Te veo muy Muchas bien, gracias, que tengas una campaña electoral importante, que te deje satisfecho, no solamente por ti, sino por el país, ¿no? Es decir, que tengamos políticos que sean, de alguna manera, transmisores de lo que la gente está esperando que se les diga, es muy importante. ¿La seguimos en cualquier momento? Con mucho gusto. Hasta muy pronto, Raúl. Adiós. Saludos. Señores, Raúl Sendic en la mañana de Tiempo Presente.